Hoy peso 7 kilos más que hace un año y medio, manteniendo sí, casi la misma composición corporal, pero lo más importante no fue el peso, sino obviamente todo lo que aprendí en el proceso. Y en este video te voy a estar contándotelo todo. Perdón que no hayan tenido video estas semanas. Sinceramente no he tenido la energía para poder sentarme a editar o simplemente grabar en el gimnasio porque los entrenamientos están siendo bastante más demandantes en cuestión de mentalidad, en cuestión de foco. Y grabar en el gimnasio, quieras o no, obviamente me saca un poco de mi foco en el entrenamiento. No es lo ideal ahora. Así que bueno, en este video voy a estar hablando de cómo mi coach, Elliot Gibson, me ha ayudado muchísimo en, obviamente, mi proceso y mi propio desarrollo. También voy a estar hablando de las claves que he aprendido en cuestión de aprovechar al máximo el volumen para poder así ganar muchísima masa muscular de manera real y eficiente. También voy a estar hablando de las lesiones que he tenido y qué cosas he empezado a implementar para poder prevenirlas y recuperarme lo antes posible. Bien, entonces, en primer lugar, mi coach, Elliot Gibson, la verdad, sumamente agradecido por haber empezado a trabajar con él hace un año y medio. Ha sido, la verdad, que un antes y un después en cuestión de que ha producido un punto de inflexión en mi carrera en el entrenamiento de la nutrición. Más que nada para tener una guía y una estructura bastante clara, sobre todo en lo que es el cronograma que trazamos. Yo antes trabajaba mucho con cronogramas en cuestión de que voy a hacer un volumen de 9, 10 meses, más o menos proyectado. Quiero llegar a pesar 90 kilos para octubre, supongamos. Pero claro, el tener la visión de otra persona que es profesional, o sea, literalmente a nivel de culturismo natural lo considero un profesional, aunque no sé bien si es profesional en cierta federación o no, pero sin lugar a dudas que es una persona con muchísimo más conocimiento y quiero dejar muy claro que confío plenamente en que si haces una inversión en el extranjero, sobre todo si sos de Latinoamérica, si haces una inversión en el extranjero te va a salir muy barato. ¿Tá? No digo en cuestión de lo económico, porque obviamente va a suponer una inversión económica muchísimo mayor por el simple hecho de que nuestra moneda es horrible, pero sí que va más allá de lo económico, sino de lo que puedes llegar a ganar de eso, ¿no? Entonces, acuérdate que una inversión obviamente va a suponer que pongas de tu parte, que sepas aprovechar realmente de dónde viene eso, ¿no? Elliot, siendo el Reino Unido y el culturismo natural allá está a flor de piel, y la educación allá está muchísimo más avanzada que acá. La verdad que, o sea, no te puedo llegar a decir una cosa contraria a lo que te estoy diciendo ahora. En un futuro estoy seguro porque invierte en el extranjero, por favor, invierte en el extranjero que te vale la pena al 100%. La diferencia más grande que ha habido en cuestión de guiarme yo mismo o tener una estructura externa ha sido de que realmente no tengo que pensar tanto en mis cosas, sino que simplemente ejecutar. Entonces ya me sacó ahí bastante, una parte muy importante y que muchísimas veces te puede llegar a demandar muchísima energía mental, muchísima fatiga mental, emocional. Y el simple hecho de que tenga que ejecutar lo que él me dice me ha liberado completamente de toda esa fatiga mental y toda esa energía que estaba derivando para eso, para pensar en la estructura, para pensar en la organización del programa de entrenamiento, de la nutrición, toda la toma de decisiones que puede llegar a haber en un mismo proceso. Simplemente toda esa energía va en la ejecución y pongo todo mi foco en eso, en crear el mejor conducto con el tema del entrenamiento y la mejor ejecución y adherencia y precisión a la hora de la nutrición para que todo el programa funcione realmente como tiene que funcionar. Y simplemente esto ha hecho que pueda avanzar mucho más rápido. También un aspecto clave que ya he hablado en videos pasados acá en el canal de YouTube ha sido que el programa de entrenamiento es muchísimo más demandante de lo que lo estaba haciendo antes yo. Simplemente el volumen de entrenamiento, por ejemplo, está siendo el doble de lo que yo estaba haciendo antes. Y es simplemente por el hecho de que yo antes pensaba que
estaba como un poco condicionado a mi capacidad de recuperación, que pensaba que estaba por debajo de la media en cuestión de la genética que el aspecto genético que puede llegar a influir en la recuperación y que pensaba que yo estaba por debajo de lo promedio, pero nada que ver. Era una cuestión de simplemente no conocer bien cómo estructurar el programa de entrenamiento para que pueda hacer lo suficiente y más de lo que estaba haciendo para que también me sirva y sea efectivo, que al fin y al cabo ese extra de trabajo, ese doble de trabajo que estoy haciendo, realmente me sirva para poder ganar masa muscular. Y así lo ha sido. Entonces, eso, simplemente que tu límite real probablemente esté muy por encima de lo que tú piensas actualmente. Bien, entonces los errores que tuve en mi primera etapa de volumen con Elliot y versus ahora, ¿ok? Entonces, lo primero que te puedo llegar a decir es que ahora estoy teniendo muchísimas menos comidas libres. Y esto es porque simplemente he madurado. He madurado en el aspecto de que la comida ya no lo veo como algo que me pueda llegar a generar algún tipo de confort o emoción. Yo era, bueno, cuando recién arranqué el gimnasio, veía la comida como eso, como una especie de, no escapatoria, pero sí que una satisfacción totalmente instantánea en el momento y no como un conducto para poder mejorar algo más de mi vida o para poder desarrollarme en cierto sentido, como lo es físico y mentalmente. Y entonces, bueno, yo creo que ahora que tengo proyectado también el hecho de competir el año que viene, ha hecho que madure en el aspecto de la nutrición y que directamente no me apetezca tanto hacer una comida libre porque ya lo que como me gusta mucho y lo pienso de esa manera ahora. Pero sí, el año pasado estaba haciendo un poco más de comidas libres, lo que estoy haciendo ahora. Eso ha cambiado muchísimo, obviamente. La precisión a la hora de subir de peso, que estoy siendo muy conservador, ve claramente en mi composición corporal, cómo lo he podido mantener bastante bien, cómo mi porcentaje de grasa no se ha disparado en ningún momento, me sigo viendo los abdominales bastante bien, se siguen viendo muy buenas inserciones en cuestión de los hombros, de la espalda, se sigue viendo bastante abultada, se ve claramente todas las divisiones musculares, etcétera, y eso ha sido por el simple hecho de que he madurado en cuestión de la nutrición y que ya no veo la comida de la misma manera. Y otra cosa fundamental que también se hila con el tema de la prevención de lesiones ha sido que la ejecución en todos los ejercicios ha mejorado muchísimo, ¿ok? Y esto es algo clave que últimamente he estado transmitiendo bastante en las redes sociales, a mis clientes, etcétera, de que la técnica es al fin y al cabo nuestra herramienta para poder producir ese estímulo en el músculo y que luego se adapte y crezca, ¿ok? Entonces, viéndolo de esa manera, la técnica al fin y al cabo es lo primero en lo que te tienes que concentrar. Si la técnica, si el conducto, si esa herramienta, si ese camino para poder producir ese estímulo y esa adaptación tiene fugas, ¿ok? No está muy bien optimizada, va a producir al fin y al cabo que el estímulo no llegue a ser tan bueno como tendría que ser o como podría llegar a ser, y entonces la adaptación que puede llegar a producirse no va a ser muy buena, ¿ok? Y al no ser muy buena, no se va a poder producir una progresión en cuestión de que añadas una repetición en el gimnasio la semana que viene o que puedas añadir un poco más de peso y hacer la misma cantidad de repeticiones. ¿Tá? Y entonces, obviamente, no va a haber una adaptación muscular, ¿ok? No vas a poder ganar masa muscular si tu técnica es horrible y entonces no produce el estímulo que tienes deseado. Entonces, viéndolo de esa manera, el año pasado me estaba moviendo de una manera un poco demasiado agresiva, ¿ok? Vamos a tener estos dos conceptos sumamente importantes en lo que respecta a la técnica. Vamos a tener por un lado la precisión y por otro lado la agresividad. Tiene que haber un buen equilibrio de estas dos cosas. Si tú tienes demasiada agresividad, lo que va a pasar es que vas a empezar a perder muchísima precisión, ¿ok? Y si pierdes precisión, no vas a poder lograr estimular ese grupo muscular que quieres desarrollar tanto como podrías hacerlo. Y entonces no vas a poder producir esa adaptación que tanto deseas, ¿ok? Entonces, tiene que haber un aspecto de agresividad
por el simple hecho de que así vas a poder maximizar la tensión mecánica, por el hecho de que vas a poder usar más peso. Y otra cosa muy importante que no puede ser, no se puede tomar como algo menor, es la precisión. Tienes que tener muchísima precisión. El año pasado tenía mucha agresividad, poca precisión. ¿Eso qué hizo? Que me lesionara, ¿ok? Al principio de este año arranqué como el culo porque me lesioné el hombro, me lesioné el recto femoral, estaba realmente destrozado a nivel físico y bueno, sí que es cierto que a nivel emocional estaba pasando por un momento bastante duro, pero igualmente el aspecto técnico de los ejercicios era lo que estaba produciendo un montón de estrés en el cuerpo en cuestión de los tejidos conectivos que no estaban pudiéndose recuperar bien porque estaba usando demasiado peso para que lo que podía lo que podía recuperarme en ese momento y lo que podía al final el tejido conectivo soportar, ¿ok? Entonces, lo que hice fue limpiar todas las técnicas de todos los ejercicios, limpiar absolutamente todo, empezar a mirar mucho, capaz que culturistas que sí tengan muchísima precisión a la hora de entrenar y empezar a imitarlos de cierta manera, no imitarlos, pero sí inspirarme mucho en ellos y decir, vos, o sea, necesito empezar a entrenar con esta precisión para poder así entrenar por más tiempo y generar un mejor estímulo y generar mejores adaptaciones y progresar más en el gimnasio. ¿Ok? Todo eso tengo que estar hilando para poder hacer esa decisión. Mucha gente me preguntó, pa, ¿y esto tipo no te pegó en el ego por el hecho de que estás usando muchas menos cargas de lo que estabas usando antes? Y no, obviamente que no, porque al fin y al cabo mi objetivo es ganar masa muscular. Yo voy a hacer lo que haga falta para que gane mucha masa muscular. Si es que tengo que bajar el peso y empezar a aprender a moverme mejor de una manera más óptima, voy a hacerlo. No tengo ningún problema en admitir que tengo que usar menos peso y por el hecho, o sea, no me voy a hacer, no me voy a hacer menos fuerte. O sea, realmente yo sé que tengo la capacidad de mover más carga, pero decido no hacerlo para poder estimular de manera más efectiva la musculatura que quiero hacer crecer. Entonces, eso ha sido también un punto de inflexión en cuestión de cómo ver el movimiento y la técnica en el gimnasio y también cómo ver la sobrecarga progresiva. Esto también es algo que se ha repetido mucho estas semanas. El hecho de que progresar en el gimnasio es una consecuencia de haber creado un muy buen estímulo en el gimnasio. ¿Cómo sería esto? Semana a semana, sí que es cierto que quieres y tienes que progresar de cierta manera, ¿no? De repeticiones y o peso. Entonces, ¿por qué sos capaz de mover más peso o por qué sos capaz de hacer una repetición más? Porque en la semana pasada y en las anteriores tú creaste un muy buen estímulo que hizo que el músculo se adaptara a eso, creciera y ahora fuera capaz de generar un mayor rendimiento. ¿Ok? Entonces, si lo ves de esa manera, si ves la sobrecarga progresiva como una consecuencia del estímulo, no vas a estar todo el tiempo persiguiendo progresar. Y eso es algo fundamental que ahora ya lo he dejado bastante de hacer, porque el año pasado estaba constantemente buscando progresar, buscando añadir una repetición y lo estaba forzando. Y ahí es cuando encontré como mi propia trampa, ¿no? El hecho de estar forzando progresiones que aún yo no había ganado. Y por ese hecho estaba poniéndole muchísimo más estrés a mi cuerpo, a algo que realmente no estaba adaptado, que no estaba pudiendo soportar. Y por eso se empezó a romper. Entonces, si vos ves de esa manera la sobrecarga progresiva, vas a poder progresar durante muchísimo más tiempo, vas a poder progresar mejor, ¿tá? Porque te vas a preocupar mucho por cómo tú le brindas ese estímulo al músculo, lo que estoy haciendo ahora, concentrándome en la técnica, y bueno, al fin y al cabo va a ser que no te estanques tanto. También un siguiente paso que he tomado este volumen fue preocuparme muchísimo más por mi trabajo de movilidad y de prehabilitación y rehabilitación. Después de las lesiones que tuve en enero, febrero, me empecé a preocupar mucho más por eso. Y sí que al principio me costó mucho encontrar como la constancia para poder hacerlo. Al fin y al cabo tengo el propósito de ganar la máxima cantidad de masa muscular posible y también para poder competir y pisar fuerte cuando compita. Entonces, si quiero pisar fuerte cuando compita, voy a tener que prestarle atención a otras cosas también, aparte del entrenamiento y la nutrición, y es la recuperación, ¿ok? Entonces, empecé a hacer un trabajo de rehabilitación y prehabilitación y movilidad todos los días de descanso, que son los jueves y los domingos,
Y es cierto, al principio me costó mucho salir un poco de mi zona de confort, encontrar un lugarcito más para poder añadir más cosas a esto. Me ha valido muchísimo la pena. En cuestión de la movilidad que logro obtener en los patrones de sentadilla unilateral, por ejemplo, en la prensa unilateral, no había logrado bajar tanto de una manera cómoda porque me molestaba mucho el flexor de la cadera. Y ahora lo estoy pudiendo hacer con total comodidad y lo estoy pudiendo progresar muy bien. ¿Tá? Las molestias en la rodilla sí que han disminuido bastante. Igual esto también se puede llegar a deber a que hemos bajado el volumen de entrenamiento de los cuádriceps. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, el trabajo de rehabilitación y rehabilitación de cadera ha ayudado mucho a a la estabilización de la pelvis y que las rodillas tampoco hagan tanto valgo, que no se desalineen al final de la proyección de la fuerza que estoy intentando hacer del vector de fuerza y tal, eso se ve que ha disminuido muchísimo las tensiones y las molestias que puedo llegar a generarle a esos tejidos conectivos. Al fin y al cabo, un culturista profesional hace un trabajo de prehabilitación, rehabilitación y movilidad, así que yo tengo que empezar a hacerlo. ¿Tá? Si tú quieres X resultados, vas a tener que hacer lo que otros hicieron para poder obtener ese resultado. Entonces, encuentra la persona que ha alcanzado lo que tú quieres alcanzar, como es mi coach, y págale. Invierte en él. Es muy, muy importante que inviertas en él, que esa persona te va a ayudar a llegar a su mismo punto y te va a poder solventar todas las dudas que tengas en el camino, va a poder mostrarte el camino más óptimo, porque él ha tomado, estoy segurísimo, que muchos caminos que no han sido de lo más óptimos y él sabe cuál es el atajo para poder llegar ahí. Que no hay ningún tipo de atajo, pero sí que hay caminos más. Después que te das cuenta que hay 500 caminos que son erróneos, el camino correcto es como una especie de atajo, ¿sabes? Porque lo que ha avanzado en este año y medio no tiene ningún tipo de sentido. Ha sido tremendo comparado con años anteriores y yo lo veo como una especie de atajo, porque a mí para poder lograr este cambio me habría llevado capaz que 3 años o 4 años, el doble, o sea, habría llevado el doble. Y tal, bueno, eso no tiene ningún tipo de sentido. Lo que puedes llegar a mejorar si inviertes en una persona que ya lo ha logrado. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Es un poco distinto el formato. Voy a volver a los vlogs, eso es lo que quiero. También quiero traerles este tipo de contenido así, capaz que un poco más educativo, informativo y no en el gimnasio. Pero sí que voy a volver con los vlogs porque es algo que me gusta mucho y ahora me quedan 10 semanas de volumen y luego voy a estar empezando la preparación. Ahí voy a estar en definición hasta diciembre, creo, de este año. Seguramente lleguemos a los 82 kilos, tal vez, y va a ser muy bueno documentar el camino, porque ahí sí que van a pasar cosas más interesantes en cada vlog seguramente, porque esa semana voy a estar perdiendo peso y ese desafío de estar perdiendo peso, tratar de retener el rendimiento, o incluso espero que la mejora en la técnica y la mejora en el estímulo que estoy produciendo haga que pueda llegar a mejorar un poquitito, llegar a progresar un poco al principio de la preparación, pero bueno, eso lo vamos a ver. Así que bueno, espero que les haya gustado, estén esperando esos videos que les voy a estar trayendo. Y nada, si te gustó, dale un like, deja un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo.